Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La lección de hoy sobre la profecía se titula El nuevo orden mundial es el gobierno mundial. Oímos este término nuevo orden mundial todo el tiempo y con frecuencia, ahora más que nunca. Pero ¿qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es simplemente el gobierno mundial. Y no es ningún gobierno mundial cualquiera, es el gobierno mundial del anticristo. Y se está formando ahora. Además, es el gobierno mundial profetizado en la Biblia, en su Biblia. Y vamos realmente a ver el pasaje que nos dice sobre el gobierno mundial en el que estamos entrando ahora. Ahora, miremos por un momento el término nuevo orden mundial. Créalo o no, está en la parte posterior de su billete de $1. Tenemos que preguntarnos, ¿qué hace el término nuevo orden mundial en la parte posterior de nuestro billete de $1? Además, ¿por qué lo escribieron en un idioma extranjero? Si usted mira en la parte posterior de un billete de $1, pienso que usted puede realmente verlo en su pantalla aquí, usted ve la pirámide y entonces debajo de la pirámide está la cinta. Y en la cinta, allí en latín, está Novus Ordo Seclorum. Y tomé un poco de latín en la escuela y puedo recordar lo que esto dice. Novus es nuevo, la palabra ordo es orden y la palabra seclorum es secular o mundo. Entonces, está allí mismo en la parte posterior de nuestro billete de $1, nuevo orden mundial. Ahora nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿qué hace eso allí? ¿Quién lo puso allí? Bien, lo comprobé. Quise saberlo y descubrí que ha estado ahí desde el año 1935. Créalo o no, fue puesto allí por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. ¿Qué estaría pensando cuando él puso nuevo orden mundial en la parte posterior del billete? He venido a descubrir que Roosevelt tenía sueños de construir un sistema gubernamental mundial y él es la fuerza impulsora detrás del establecimiento de las Naciones Unidas. Entonces, cuando él puso nuevo orden mundial en 1935, él ya lo planeaba antes de 1945, cuando en realidad nacieron las Naciones Unidas. Entonces, ese es el trasfondo para el término nuevo orden mundial. Compruébelo en su propio billete de $1, porque usted necesita entenderlo. Ahora recuerde, nuevo orden mundial es gobierno mundial. Y no nos estamos ocupando de cualquier gobierno mundial. Nos estamos ocupando del gobierno mundial profetizado en la Biblia para el fin de la era y es el gobierno mundial sobre el que gobernará el anticristo. Ahora, quiero llevarle a la profecía del gobierno mundial. Hay realmente varias en la Escritura, pero ahora vayamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzaremos allí con el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerde, nosotros hemos estudiado durante las pasadas semanas sobre los Estados Unidos descubiertos en la Biblia en el capítulo 7 de Daniel. Usted reconoce probablemente algunos de estos símbolos usados en Apocalipsis 13, pero hay una diferencia enorme aquí. Note que esta bestia tiene el cuerpo del leopardo, los pies del oso, la boca del león, los 10 cuernos del reino de 10 cuernos, y esta bestia tiene 7 cabezas. No olvide notar que mientras estamos aquí, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué significa todo esto? Note que los símbolos en Daniel son los mismos símbolos de Apocalipsis, pero en Daniel las bestias son 4 bestias separadas. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis fueron escritos con 650 años de separación. Esto es increíble. Piense lo que usted hacía hace 650 años y de cómo era el mundo hace 650 años.
Entonces, alrededor de 550 a.C., el libro de Daniel fue escrito con la visión de Daniel 7, y una bestia era un león, él tenía alas de águila, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo con 4 cabezas y la cuarta era una bestia de 10 cuernos. Pero saltamos a continuación 650 años hasta cerca del año 96 después de Cristo, cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, y lo crea o no, se están utilizando exactamente los mismos símbolos, y por lo que sé, estos son los únicos 2 lugares en la Biblia en que esto es verdad. Entonces tenemos esta profecía con 650 años de separación. ¿Cómo es que los mismos símbolos están utilizados en Daniel 7 y en Apocalipsis 13? Bien, la explicación es realmente simple. Porque el mismo individuo escribió ambos libros. Aunque había 650 años de separación, él simplemente cambió de secretarios. ¿No nos enseña la Biblia que al escribir la Escritura, los santos hombres de la antigüedad escribieron mientras que eran movidos por el Espíritu Santo? Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios escribió la Biblia entera, pero Él utilizó a diversos instrumentos humanos para hacerlo. Y esa es la razón por la que Él podía utilizar exactamente los mismos símbolos en Daniel 7 que en Apocalipsis 13. Pero Él lo cambió y utilizó estos símbolos en una manera diferente. Entonces, las 4 bestias de Daniel 7, el león con las alas de águila, el oso, el leopardo, la bestia de 10 cuernos, todos se combinan en una bestia. Hay 4 bestias separadas en Daniel y dice allí que estas bestias simbolizan naciones. Pero cuando usted se traslada a Apocalipsis 13, ahora tiene una bestia. ¿Qué está pasando aquí? Recuerde lo que aprendimos en nuestras 2 lecciones pasadas, que una bestia simboliza un reino, una nación. Si usted quiere comprobar esto, vuelva a Daniel 7, verso 23. Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino o nación. Entonces, sabemos que estas son naciones y probamos que estas naciones existirán a la hora de la segunda venida de Jesucristo. Pero ahora vemos estas naciones combinarse en una bestia, o un reino, o una nación. Entonces, este es un cuadro de un sistema gubernamental mundial. Nunca olvidaré cuando comencé a considerar esto por primera vez. Una vez que había entendido Daniel 7, ya había entendido que el león era Gran Bretaña, que el oso era Rusia, que el leopardo era Alemania y que la bestia de 10 cuernos era el Santo Imperio Romano restablecido. Una vez que entendí todas esas cosas, y entonces fui a Apocalipsis 13, dije, bien, ¿qué está pasando aquí? Y además, hay algo que falta aquí. ¿Qué sucede con las alas de águila? Ahora, las alas de águila no están allí. Y las 4 alas de ave en la parte posterior del leopardo no están allí. ¿Qué significa esto? Bien, no estoy seguro completamente. Sabemos que el águila es el símbolo de los Estados Unidos de América. ¿Significa que los Estados Unidos han sido eliminados para entonces? Ahora, Daniel 7 y Apocalipsis 13, hay una guerra, una tercera guerra mundial que va a matar una tercera parte de la humanidad. Casi seguramente Estados Unidos van a estar en esa guerra, así que las posibilidades son que nosotros hayamos sido eliminados del mapa, o quizás hemos decidido, después del golpe que nosotros admitimos, entrar en la Tercera Guerra Mundial. Nosotros podemos ganar la guerra, pero al mismo tiempo podemos perder 25 o 50 millones de personas. La Biblia no dice cuántos perderemos, pero una vez que pasamos esta experiencia, puede haber tal protesta en los Estados Unidos que es hora de que permanezcamos en casa y nos ocupemos de nuestros propios asuntos. ¿Podría ser que Estados Unidos se trasladarían al aislamiento? No sabemos con seguridad. Entonces, siempre hay la posibilidad de que nos incluyan bajo el símbolo del león, del cual procedemos. En realidad, vamos a entrar en esto más adelante en más profundidad, así que mantenga esto en su mente. Ahora, las bestias combinadas de Apocalipsis 13 representan el gobierno del tiempo del fin del anticristo. Las Naciones Unidas son la única fuerza en la tierra hoy, la única estructura que está diseñada específicamente para ser un sistema gubernamental mundial. Ahora, hay algo que usted necesita saber sobre esto, porque estamos mirando todo esto desarrollarse ahora. Estamos oyendo palabras como globalización, nuevo orden mundial. Entonces, ¿es esto una buena cosa? ¿Es una mala cosa? ¿Qué está realmente detrás de todo esto? El verso número 2 de Apocalipsis 13 nos dice que el dragón le dio a esta bestia combinada su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón?
Vamos atrás, unos 5 o 6 versos, el capítulo 12, el verso 9, lo dice allí, no tenemos que adivinar. Dice allí explícitamente que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces, Satanás es el que va a darle a este gobierno mundial del tiempo del fin su poder, su trono y grande autoridad. Ahora entienda bien el mensaje. El gobierno que ahora se está formando, el proceso mundial de la globalización, el nuevo orden mundial es del diablo. Es inspirado por Satanás. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo es que coordinan todo esto? Es como que tienen poder sobre los medios, sobre el sistema bancario, sobre los sistemas políticos en el mundo. Es como que, ¿quién es este genio brillante que está juntando todo esto? Bien, la respuesta está justo aquí en el verso 2 de Apocalipsis 13. El dragón, el diablo y Satanás le dio a esta bestia combinada, esta bestia del gobierno mundial, su trono, su poder y su grande autoridad. Entonces, la Biblia dice en el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, recuerde, esta bestia tiene 7 cabezas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, ¿por qué esta bestia tiene 7 cabezas? Porque es una combinación perfecta de las 4 bestias de Daniel 7, a excepción del águila, que no está más allí, no la encuentra. Entonces, contemos las cabezas en Daniel capítulo 7. Usted tiene una para el león, una para el oso, 4 para el leopardo y una para la bestia de 10 cuernos. 7 cabezas. Eso nos demuestra simplemente que todas las naciones, Gran Bretaña, Rusia, Alemania y el Santo Imperio Romano restablecido, conocido como la Unión Europea, todas van a ir juntas y van a formar el gobierno mundial del tiempo del fin del anticristo, que es el nuevo orden mundial. Ahora, note lo que dice. Este va a ser un desarrollo muy popular y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. La mayoría de la gente va a pensar que esta es una de las cosas más grandes que ha sucedido jamás. Hay algo que necesitamos saber. En el verso 5 del capítulo 13, ahí dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. A esta bestia de 7 cabezas, con 10 cuernos, le va a ser dada una boca. Sabemos de otra escritura que esta boca es realmente la boca del anticristo, el líder mundial que va a gobernar por un breve periodo de tiempo, momentos antes de la segunda venida de Jesucristo y momentos antes de la batalla de Armagedón. Note lo que dice justo aquí en Apocalipsis 13:5. Y le fue dado poder a esta bestia y la boca hablaba grandes cosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El reinado del anticristo va a ser de 42 meses. Sé que alguna gente ha enseñado que son 7 años y no es un punto enorme, pero justo aquí dice que reinará 42 meses. También en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3 y 4, dice que el anticristo será manifestado cuando Él se pare en el monte del templo y declare ser la última autoridad allí. La Biblia llama eso la abominación desoladora. Y Jesucristo dijo que es en la abominación desoladora que el reinado del anticristo comienza. La abominación desoladora ocurre 42 meses antes de la batalla de Armagedón y de la segunda venida. Entonces tenemos varias verificaciones de que el reino del anticristo dura 3 años y medio. Eso no parece como mucho tiempo, pero en una época de horrible tiranía es demasiado. Entonces su reinado será corto, pero va a ser terrible. Aquí está lo que Jesús realmente dijo. Jesús dijo en Mateo 24:21 que habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca antes. Piensa en esto, peor que el holocausto de Hitler, peor que las cruzadas de la Edad Media. Gran tribulación como nunca ha habido antes, ni la habrá jamás. Hay algo más a lo que tiene que echar una ojeada aquí. Note que esta bestia dice que tenía 7 cabezas, pero la boca de la bestia es la boca del león. ¿De qué está hablando esto? Usted tiene 7 cabezas, una del león, una del oso, 4 que son del leopardo y
una bestia de la bestia de 10 cuernos. Entonces, ¿por qué el pasaje indica específicamente que la bestia tiene la boca del león? Bien, la obstrucción número 1 del gobierno mundial en todas partes de la historia ha sido siempre la barrera lingüística. Recuerda que cuando la gente en el Antiguo Testamento quiso construir un gobierno mundial en Babilonia, ellos comenzaron a edificar esta gran torre hacia los cielos y Dios los paró confundiendo sus idiomas. Él creó diversos idiomas para que no pudiesen comunicarse y bloqueó su intención para un gobierno mundial al que Dios no favorecía. Ahora, finalmente Dios va a tener un gobierno mundial, pero no hasta que el perfecto llegue para dirigirlo. Recuerde, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando cualquier persona que no sea el príncipe de paz, Jesucristo, gobierne un gobierno mundial, llevará una época de tiranía horrible. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El anticristo terminará siendo el individuo más corrupto que haya gobernado este mundo jamás. Entonces, la Escritura nos dice que hay 7 cabezas, pero Él nos dice específicamente que solamente hay una de león, pero la boca de esta bestia del gobierno mundial será la boca del león. ¿Qué significa esto para nosotros? Entonces estamos mirando todo esto suceder ahora. El proceso de la globalización, el nuevo orden mundial se representa justo aquí en Apocalipsis 13. Entonces, ¿por qué dice que la boca de la bestia del gobierno mundial será la boca del león? Porque se ha decidido que el inglés es la lengua global del nuevo orden mundial hoy en día. Pero ¿sabe usted que los pilotos que vuelan en vuelos internacionales están obligados a hablar inglés? Y las telefonistas que atienden llamadas telefónicas internacionales deben hablar inglés. Cuando Kofi Annan era secretario general de la ONU, él indicó, la comunidad mundial ha tomado la decisión de que el inglés es la lengua global. Y por supuesto, es la lengua de Internet también. Recuerde que esto fue escrito hace 2000 años atrás. 2000 años atrás. Pero el Dios Todopoderoso que escribió esto sabía cuál sería la lengua del gobierno mundial del tiempo del fin. Entonces, esto es una profecía increíble que le hace poner los pelos de punta cuando usted se da cuenta de cuánto Dios sabe y hasta dónde Él lo sabe por adelantado. No debería sorprendernos realmente porque no nos enseña la Biblia que los cabellos de nuestra cabeza están numerados, que Él conoce nuestro sentar, que Él conoce nuestro levantar y el Dios Todopoderoso dijo, la lengua global del tiempo del fin será la boca del león y el león es Inglaterra o el inglés y eso es exactamente lo que ha sucedido. A medida que continuamos, mirando a las Naciones Unidas, es la única estructura para el gobierno mundial. Hagamos esta pregunta. ¿De dónde vino la ONU? ¿Cuál fue su origen? ¿Usted sabe de dónde se sitúa? Es asombroso, pero en mis conferencias alrededor del país yo le pregunto a la gente a veces, ¿sabe quién? ¿Alguien dónde está la sede de la ONU? Y puede creer que solo el 10%, el 15% de la gente saben porque estamos preocupados sobre otras cosas. Entonces, ¿de dónde vino la ONU? Es una vieja idea, pero realizada recientemente. Cuando la peor guerra que el mundo había conocido jamás, la Primera Guerra Mundial, ocurrió, fue llamada la Gran Guerra. 8.2 millones murieron. Antes de esto nunca había habido una guerra con 1 millón de bajas. La Primera Guerra Mundial, 8,2 millones de muertes. El mundo dijo, nunca más. Tenemos que encontrar una manera de establecer las estructuras de seguridad global de modo que esto no ocurra otra vez. Entonces, formaron lo que se llamó la Liga de Naciones. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, realmente defendió la idea. Pero muchos en nuestro Congreso dijeron, espera un minuto, no queremos ir aquí, no creemos en ser parte del gobierno mundial, no queremos rendir la soberanía de los Estados Unidos y por lo tanto votaron en contra. Pero Wilson no podía llevar a su propio gobierno a la Liga de Naciones. Se desmanteló rápidamente, se deshizo. Bien, 20 años más tarde, aquí llega la Segunda Guerra Mundial y esta vez no tenemos 8,2 millones de muertos, tenemos 52 millones. Ahora piensen esto. ¿Puede usted imaginarse 6,000 años de historia de la humanidad registrada y nunca una guerra con 1 millón de bajas
Impactamos con el inteligente 20º siglo y tenemos la Primera Guerra Mundial con 8,2 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial con 52 millones de muertos. En el final de la Segunda Guerra Mundial, el grito para la seguridad mundial era más ruidoso que nunca y ya Franklin D. Roosevelt creía en ello, porque él ya había puesto en 1935 el término Nuevo Orden Mundial en la parte posterior del billete de dólar. Entonces, él estaba preparado, él estaba listo para ir. Sin embargo, recordemos lo que sucedió realmente después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se juntó. Adolfo Hitler había desatado este terrible conflicto sobre Europa y sobre Stalin, Churchill y Roosevelt. Stalin ahí siendo el jefe de la Unión Soviética, Churchill, el jefe de Gran Bretaña, y Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se juntaron en Yalta. La guerra había apenas terminado para dividir Europa. En ese tiempo, en particular, Franklin D. Roosevelt era un hombre moribundo. Él murió realmente 10 semanas más adelante. Por lo tanto, él se inclinaba muy pesadamente en una próxima estrella diplomática, y este joven llevaba el grueso de las negociaciones para Roosevelt. Él era más o menos para Roosevelt lo que Henry Kissinger se convirtió más adelante para el presidente Nixon. Entonces, él estaba allí negociando por los Estados Unidos de América, y él cogió la imaginación de Stalin o Churchill y de Roosevelt, así que le dieron una palmadita para que de hecho escribiera la carta para este nuevo concepto, esta estructura global de gobierno llamada Naciones Unidas. Juntemos a todas las naciones del mundo. Eso es simplemente lo que significó. No ocultaron nada. Ellos estaban telegrafiando exactamente lo que hablaban. Tengamos las Naciones Unidas. En vez de Estados Unidos de América, tengamos las Naciones Unidas del mundo. Entonces, nombraron a este brillante joven para escribir la carta para las Naciones Unidas. Bien, entonces él sirvió como el secretario general en la conferencia de la formación de la ONU en 1945. Pero había un grande problema. 3 años más tarde lo condenaron por mentir sobre actividades de espionaje para la Unión Soviética y le enviaron directamente a la prisión aquí en los Estados Unidos. ¿Puedes imaginárselo? Él está del codo de Franklin D. Roosevelt, él está llevando el grueso de las negociaciones para dividir Europa, y cuando todo eso sucedió había mucho murmullo en los Estados Unidos, porque la Unión Soviética consiguió toda Europa Oriental. Ganaron el control de Alemania Oriental, Rumanía, Yugoslavia y todos los países del este, Polonia y Checoslovaquia, y había mucho murmullo. Para entonces, todos estaban tan cansados de la lucha, todos se encogieron de hombros, dijeron, oh, es lo que es. Con razón, la Unión Soviética recibió tanto en Yalta, porque cuando usted tiene su hombre en ambos lados de la mesa de negociación, bueno, usted puede conseguir un reparto bastante bueno de esa manera. Y es lo que sucedió realmente con el señor Alger Hiss. Si usted quisiera leer más sobre él, hay mucho escrito acerca de él. Algo de ello es verdad y algo de ello no lo es. Pero él fue a la prisión porque fue demostrado que él mintió sobre sus actividades de espía. Él no fue a la prisión por espiar, puesto que los estatutos de limitaciones se habían acabado para entonces, pero estaban tan determinados que iban a traerlo a la justicia que lo pusieron realmente a la prisión por perjurarse a sí mismo. Ahora, cuando Alger Hiss diseñó las Naciones Unidas, él la diseñó para hacer una unión global de repúblicas socialistas. Si usted no cree esto, eche una mirada aquí. Tenemos el emblema de la Unión Soviética aquí. Es un globo con 2 gavillas de trigo alrededor de él, con un martillo y una hoz superpuestos sobre el globo. El emblema de las Naciones Unidas. Un globo, 2 ramas de olivo alrededor de él, que se parecen mucho a las 2 gavillas de trigo. Ningún martillo ni hoz. Habría sido demasiado obvio ahí. Eso fue en 1945. Él dejó eso a un lado hasta más adelante. Pero aunque él diseñó la carta entera de la ONU para ser un gobierno comunista mundial, la ONU nunca se ha cambiado en absoluto. Hiss fue a prisión, pero la ONU continuó siendo una estructura para el sistema del gobierno mundial. Cuando entremos a nuestro segmento siguiente, vamos a hablar de la herida mortal. ¿Qué le sucedió a las Naciones Unidas y qué quiere decir la Biblia cuando dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte? Pero su herida mortal fue sanada
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia del nuevo orden mundial. Vamos a identificar a qué cabeza de las 7. No dice que mataron al anticristo, ni dice que él recibió una herida mortal personalmente. Dijo que hirieron de muerte a una de las 7 cabezas de esta bestia combinada del gobierno, y la herida mortal dice que fue sanada. Entonces descubriremos cuál de las 7 cabezas de esta bestia del gobierno mundial fue herida, y usted va a estar asombrado cuando usted vea cómo la herida fue sanada y el resultado fue el nuevo orden mundial, el gobierno mundial que fue profetizado en su Biblia. Así que haga lo que haga, no se pierda este segmento de Entendiendo el Tiempo del Fin, porque usted necesita entenderlo. Se lo está viviendo ahora, estamos mirando todas estas cosas cumplirse ahora. En el segmento pasado de Entendiendo el Tiempo del Fin, hablamos de la bestia combinada del capítulo 13 de Apocalipsis. Esta bestia tenía el cuerpo del leopardo, los pies del oso, la boca del león, los 10 cuernos del reino de 10 cuernos. El león es Gran Bretaña, el oso es Rusia, el leopardo es Alemania, y los 10 cuernos representan el Santo Imperio Romano restablecido, que ahora está ocurriendo en Europa. Esto demuestra la formación del nuevo orden mundial. También hablamos un poco sobre la formación de las Naciones Unidas, que es el sistema de gobierno mundial que pronto será utilizado para gobernar el mundo. El anticristo dominará las Naciones Unidas y utilizará su estructura para establecer su profetizado gobierno mundial. Ahora, pensemos en lo que sucedió. Después de que las Naciones Unidas fuera formada en 1945, todo no funcionó exactamente como estaba previsto. Lo que sucedió fue que la Unión Soviética recibió tanto de Europa como resultado de Yalta y como resultado de Alger-Hiss, que había mucha tensión. Además, Rusia se movió para ganar por la paz lo que Adolfo Hitler no había podido ganar con la guerra. Y de hecho, parecía durante algún tiempo que Rusia terminaría gobernando toda Europa y que el comunismo dominaría toda Europa. Ahora, para distraer esto, los Estados Unidos de América llevaron a los poderes occidentales a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Era una alianza militar para oponerse al Pacto de Varsovia, del cual era el bloque comunista de Europa Oriental. Bien, la ONU resultó en gran parte ineficaz en este tiempo debido a la Guerra Fría. Aquí es lo que sucedió realmente. Se le dio a los Estados Unidos el poder de veto en la formación de las Naciones Unidas. Los miembros del Congreso estaban poco dispuestos a aprobar una estructura de gobierno mundial a menos que los Estados Unidos tuviesen poder de veto absoluto. Cuando los Estados Unidos consiguieron el poder de veto, luego Gran Bretaña dijo que quería poder de veto, Francia quería poder de veto, China y la Unión Soviética. Todas ellas, naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, recibieron poder de veto. Formaron lo que fue llamado los 5 grandes, el G5, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es ahí donde realmente yace el poder verdadero. Entonces, ellos podían vetar casi cualquier cosa que esta estructura del gobierno del mundo decidiera hacer. Y esa es la razón por la que pudieron conseguir que fuera aprobada en el Congreso. Sin esa concesión no habría sucedido. Note aquí en Apocalipsis 13, verso número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y nosotros ya hemos hablado de las 7 cabezas, que eran una cabeza para el león, una cabeza para el oso, 4 para el leopardo y una para la bestia de 10 cuernos. Pero entonces, esta escritura interesante en el verso 3 declara, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia del gobierno mundial. Cerciórese que recuerda esto. No dice que la bestia fue matada. No dice que mataron al anticristo y que resucitó. Dice que hirieron de muerte a una de las 7 cabezas. Es absolutamente imposible entender cuál de las cabezas o de qué esta herida mortal realmente trata, a menos que sepamos cuáles son las cabezas. Volvamos y revisemos. Recuerde, todas las cabezas de Daniel 7 fueron traídas. Había 7 cabezas de Daniel 7 y todas fueron traídas en la bestia combinada, la bestia del gobierno mundial de Apocalipsis 13. Entonces, tenemos una cabeza para el león, una para el oso, 4
para el leopardo y una para la bestia de 10 cuernos. Entonces, ¿qué cabeza fue herida de muerte? Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se reunieron, Rusia, Gran Bretaña y Franklin D. Roosevelt, y dijeron, hay algo fundamentalmente estropeado en el corazón del alma alemana. Nos hunden continuamente en guerra. La guerra franco-alemana de 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que hacer algo para asegurarnos que nunca sucederá esto otra vez. Entonces tomaron una decisión de que cortarían a Alemania por la mitad. Crearon la Alemania Oriental y la pusieron bajo el ámbito de influencia comunista y bajo la Unión Soviética, y crearon la República Federal de Alemania o Alemania Occidental y la pusieron bajo la esfera de la influencia de los aliados. Al obrar así, redujeron estas dos diversas naciones alemanas a un punto en el que no tenían bastante población o músculo financiero para amenazar la paz del mundo otra vez. En aquel entonces los titulares gritaban, Alemania ha muerto, nunca más se levantará. Bien. Eso no era todo lo que pasó, porque cuando la realidad comunista se fijó en la Alemania Oriental y en Europa Oriental, mucha gente en Europa Oriental dijo, queremos salir de la tiranía comunista, y ellos comenzaron a huir a la República Federal de Alemania y a Europa Occidental. Es entonces que la Unión Soviética decidió construir el 14 de agosto de 1961 el muro de Berlín, el muro de 29 millas que dividió Berlín Oriental de Berlín Occidental. También pusieron el telón de acero y establecieron puestos de observación por toda Europa, separando Europa Oriental de Europa Occidental. Esto dividió no solo Europa, pero más específicamente Alemania. Entonces, Alemania fue cortada por la mitad. Ahora, en este tiempo particular, había muchas cosas interesantes que se dijeron sobre esto. La Guerra Fría está embravecida y estoy mirando esta bestia combinada. Nunca olvidaré que en 1968, que yo hablaba en Hobart, Indiana, llevando a cabo una campaña de avivamiento allí, fui a la librería. No había internet en aquel entonces, así que se compraban libros, revistas, periódicos, para estar al día con lo que pasaba. Estudiaba el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 1 y 2, que mostraban a Gran Bretaña, Rusia, Alemania y las naciones de Europa, todas juntas, y yo pensé, esto no puede ser. Nos íbamos a la cama cada noche asustados de que ellos iban a presionar esos botones y hacer estallar el mundo entero. Y Gran Bretaña y Rusia eran amargos enemigos. Estaban el este contra el oeste. Era la cima de la Guerra Fría. Entonces, lo vi en la Biblia y dije, Señor, parece que todas estas potencias se van a juntar en el gobierno mundial del tiempo del fin. Pero en 1968 parecía absolutamente imposible. El conflicto era tan amargo sobre la construcción del telón de acero y sobre la construcción del muro de Berlín. Por supuesto, la Unión Soviética había realmente boicoteado y puesto en cuarentena Berlín. Nosotros tuvimos que suministrar a Berlín por aire lo que se conocía en ese entonces como el famoso puente aéreo de Berlín, y por eso había una enorme cantidad de conflicto. Y mucha gente pensó que la Unión Soviética y los Estados Unidos irían a la guerra alrededor de aquel tiempo. Estoy estudiando esta profecía y yo pensé que vi que Gran Bretaña y la Unión Soviética iban a terminar junto a Alemania y los países de Europa. Y pensé, ¿cómo podría esto suceder jamás? Pues entonces, de hecho, el 29 de marzo de 1968 fui a una librería y miré la revista Life, la edición de 29 de marzo de 1968, y yo vi en la portada 3,5 superpotencias para gobernar el mundo. Bien, acababa de leer sobre esta bestia combinada con la boca del león, los pies del oso, el cuerpo del leopardo y los 10 cuernos del reino de 10 cuernos. Pensé, espera un minuto, esta revista, la revista Life, una revista bien respetada, está hablando de 3,5 superpotencias para gobernar el mundo. Compré la revista, fui a casa, y este artículo en particular fue escrito por George W. Ball, que era en ese tiempo en particular subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América. Y para mi asombro absoluto, él proponía en el artículo de la revista, en la revista Life, exactamente lo que yo leía en la Biblia. Pero pensé que no podría ser verdad.
Mientras yo leía sobre todo esto, aquí es lo que él básicamente decía. Él dijo, en este tiempo, cuando hay bastante armamento nuclear para destruir toda la vegetación humana y toda la vida animal de la Tierra hasta más de 25 veces. Ahora usted solo tiene que hacerlo una vez, usted lo sabe. Y él dijo, nosotros tenemos bastante energía nuclear de fuego para eliminar toda la vida del planeta más de 25 veces en 1968. Él comenzó a hablar de las divisiones que causaban las tensiones. Él dijo, tenemos que encontrar de alguna manera una nueva estructura global que se libre de estos terribles conflictos que amenazan con destruir a toda la humanidad. Así que él propuso en este artículo que 3 superpotencias y media gobernarían el mundo. Y sus 3 potencias eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa, la Unión Europea y su media potencia era Japón. Él dijo, si estas 4 potencias se juntasen, ellas pueden asegurar las fronteras donde están. No toleraríamos que ninguna frontera fuese movida jamás y no dejaríamos que las pequeñas potencias de tercera clase tiren de las 2 superpotencias nucleares al conflicto y amenacen con destruir el mundo. Según leí el artículo, yo pensé, esto es casi exactamente lo que pensé que veía en las profecías de la Biblia y pensé, no puede ser verdad. Bien, había una sección especial sobre Alemania y él habló acerca de la división de Europa, la cortina de hierro y particularmente la división de Alemania y el muro de Berlín. Y en la página número 89, él dijo, la herida, donde la división que supura como herida de cuchillo oxidado algún día debe ser sanada. Y yo pensé sobre esta escritura, una de las cabezas, bien, la cabeza es el Tercer Reich. Tenemos el Primer Reich, el Segundo Reich, el Tercer Reich y ahora el Cuarto Reich que se está levantando. Sabemos que una bestia en la profecía de la Biblia representa una nación o un reino. Las cabezas múltiples de una bestia representan el número de veces que el reino se levantará y caerá. Y pensé, bueno, espera un minuto. Si la tercera cabeza era la que fue dividida cuando el Tercer Reich de Hitler fue cortado por la mitad, cuando se sane la herida mortal, hará que el mundo entero se maraville en pos de la bestia del gobierno mundial. Y es entonces que me di cuenta que el muro de Berlín tenía un papel muy especial a jugar y que el muro de Berlín se vendría abajo. Comencé a enseñar en 1968 que el muro de Berlín caería. Y cuando sucediera esto, anunciaría el principio del nuevo orden mundial. Bien, continué enseñando eso hasta 1986. Publiqué mi primer libro, Un mensaje para el presidente, y puse todo lo que le estoy diciendo ahora en ese primer libro. Indiqué que el muro de Berlín se vendría abajo. Ahora está en 1986. Nadie pensó que el muro de Berlín iba a venirse abajo, pero 3 cortos años más tarde, el 9 de noviembre del 89, de hecho cayó. ¿Cómo sabía yo esto? Debido a las profecías de la Biblia. Ahora déjeme mostrar algunas otras citas. En 1986, el 14 de agosto, esto era del periódico USA Today, se decía en este artículo, esta era la celebración del 25 aniversario de la edificación del muro de Berlín, y leíamos ahí en el título, decía, Muro de Berlín. El oeste está melancólico, el este está festivo. El 25 aniversario del muro de Berlín, el miércoles, puso de relieve su papel único como el símbolo rígido de las diferencias este-oeste, los ladrillos y el mortero de la propaganda, la herida de 29 millas que no sanará. Leí eso y dije, espera, eso suena igual que 3 y media superpotencias para gobernar el mundo. La herida mortal que no sanará, la herida de cuchillo oxidado que no sanará. Y aquí están refiriéndose a la división de Alemania y el muro de Berlín otra vez, y ellos siguen hablando de ella como una herida. Y la Biblia dice que hirieron de muerte una de las cabezas. Bien, recuerda el artículo de la revista Life del 29 de marzo del 68, decía eso exactamente. Cada lado puede darse el lujo de dar espacio para moverse a la otra fuera de Europa, donde la división que supura como una herida de cuchillo oxidado algún día debe ser sanada. Entonces las noticias de Dayton Daily News dijeron el 20 de abril de 1989, estamos realmente acercándonos ahora a la caída del muro de Berlín.
Mikhail Gorbachev había estallado en la escena del mundo en 1985. Él capturaba la imaginación del mundo. Él hablaba de libertad para toda la gente, no sabíamos si creerlo o no, y por eso, finalmente, en las noticias de Dayton Daily News, este artículo dijo: Gorbachev debe ahora derribar la pared. Mikhail Gorbachev se ha puesto a sí mismo en una esquina. Si él va en serio, él tiene que derribar el muro de Berlín. Entonces, toda la atención del mundo ahora estaba centrada en el muro de Berlín. No puedo decirle qué experiencia fue para mí. El 9 de noviembre de 1989, ahora mi libro estaba por todas partes de América y por todo el mundo, declarando que el muro de Berlín caería y las dos Alemanias serían unificadas. Y no estaba realmente nervioso porque sabía que venía de la Biblia. Al mismo tiempo recibí muchas bromas de varias fuentes. Sin embargo, nunca olvidaré el día en que cayó ese muro, 9 de noviembre de 1989, que fue una experiencia increíble. Quiero decir, ellos estaban ahí bailando encima del muro. Rompían pedazos de la pared. La gente de la esclavitud de la Europa Oriental comunista vino a chorros a través de la frontera. La gente en Alemania Occidental los encontró y les dio $600 a cada uno, dinero para gastar. Ellos celebraron, tocaron sus bocinas. Fue un rato increíble. La revista Time salió con un artículo en su edición siguiente, era el 20 de noviembre de 1989, titulado el artículo El muro de la vergüenza, 1961 a 1989. Era la evidencia más palpable de, otra vez, lo vemos ahí, una herida profunda en la civilización europea. Y finalmente se ha ido. Hace 2000 años, en la profecía de Apocalipsis 13, la Biblia llama a la división de la tercera cabeza del leopardo la herida que sanará. Era una herida mortal, pero la herida mortal fue sanada. Ahora, ¿qué sucedió cuando la herida mortal fue sanada? Yo había indicado en mi libro que la herida mortal sería sanada cuando cayese el muro de Berlín, y eso daría luz al nuevo orden mundial. Yo no estaba preparado para cuán rápidamente ocurriría realmente. Pero Mikhail Gorbachev, George Herbert Walker Bush y el Papa Juan Pablo II, en el plazo de 20 días desde la caída del muro de Berlín, se reunieron en Malta. Cuando las reuniones habían terminado, el 1 de diciembre de 1989, cuando salieron de esas reuniones, anunciaron el nacimiento del nuevo orden mundial. Mi teléfono no para de sonar. ¿Cómo supo esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Qué va a suceder después? Tuve simplemente que decirles que yo lo sabía solamente porque lo vi en la Biblia. ¿No son las profecías asombrosas? ¿No es asombroso lo que podemos realmente ver cuando nos damos cuenta lo que ha puesto Dios a disposición de nosotros para entender? Ahora, el señor Dick Cheney, a quien se ha calumniado mucho debido a su papel en la presidencia de George W. Bush, hizo una declaración interesante. Él había sido el secretario de Defensa bajo el padre, George W. Bush, George Herbert Walker Bush. Él era el secretario de Defensa en ese entonces, y en 1991 él es el vicepresidente. Y ya en 1991, en Indianapolis Star, el 29 de septiembre, escuche lo que dijo. El señor Cheney explicaba por qué había firmado el tratado para reducir las armas. Y hubo una reducción masiva de armas. Y él lo explica en La Estrella de Indianápolis. Y dice: hay una buena razón ahora para tomar estas medidas. El mundo está en una nueva era de promesa que comenzó hace 2 años con el derrumbamiento del muro de Berlín. Él está diciendo esto en 1991 y él sabe que una nueva era de promesa comenzó en 1989 con el derrumbamiento del muro de Berlín. Era realmente el nacimiento del nuevo orden mundial. Usted tiene que ver esto, porque esto fue publicado realmente por Merrill Lynch y esto era el 9 de noviembre de 1999. Escuche lo que dijeron. El mundo cumple 10 años hoy. Por supuesto, Merrill Lynch intentaba hacer publicidad de sus servicios financieros, pero todavía es sorprendente lo que ella dijo. Dijeron,
Nació cuando el muro cayó en 1989. El mundo acaba de nacer. Ese era el principio del nuevo mundo, el nuevo orden mundial. No es ninguna sorpresa que la economía más joven del mundo, la economía global, todavía está encontrando sus cojines. Los controles y equilibrios intricados que estabilizan economías se incorporan solamente con el tiempo. Muchos mercados mundiales son liberados apenas recientemente, gobernados por primera vez por las emociones de la gente en vez de los puños del Estado. Desde donde nos sentamos, nada de esto disminuye la promesa ofrecida hace una década por el fallecimiento del mundo amurallado. La extensión de mercados libres y de la democracia en todo el mundo está permitiendo que más gente por todas partes convierta sus aspiraciones en logros, y la tecnología correctamente potenciada y libremente distribuida tiene el poder de borrar no solo las fronteras geográficas. ¿Les suena familiar? Suena algo que hemos dicho ya, sino también los humanos. Nos parece a nosotros que para alguien de 10 años el mundo continúa sosteniendo una gran promesa. Mientras tanto, nadie dijo que el crecimiento era fácil. Ahora, la siguiente cosa que usted va a ver es un clip del señor Strobe Talbot, que indicó en la revista Time en 1992, su artículo fue llamado El nacimiento de la nación global. Él dijo que en el siglo XXI que la soberanía nacional, como la conocemos, dejaría de existir. Todos responderíamos a una sola autoridad global. Ahora escúchele mientras es entrevistado en el Consejo de Relaciones Exteriores, la entidad que suministra 50% de los miembros del Consejo, ya que la administración sea republicana o sea demócrata. Escuche lo que él dice sobre el gobierno global o gobierno mundial. Déjeme también decir tan solo una palabra de reconocimiento, en primer lugar al Consejo. Grandioso estar de vuelta aquí. Amo esta institución, hace una parte fabulosa de mi educación durante décadas. Usted escribe que ha habido siempre y habrá siempre atención, a veces creativa, a veces destructiva, entre, por una parte, el concepto de una comunidad internacional que reconoce interdependencia como hecho y gobierno colectivo como necesidad, y por otra, la súplica de una comunidad nacional que piensa en sí misma como independiente y soberana. ¿Cómo puede la gente creer como usted y decir en palabras generales, esas voces en el Partido Democrático, las voces que asociamos más al Partido Democrático, hablan del gobierno global sin activar las alarmas que los defensores globales y el Consejo de Relaciones Extranjeras, la Comisión Trilateral, están viniendo por ellos para que consigan sus armas, sus Biblias, todavía lo conviertan en un gobierno mundial? ¿Cuál es el vocabulario del gobierno global que es más atractivo política y culturalmente? O por ponerlo de manera diferente, ¿por qué es gobierno global? Casi una frase algo inadmisible para los que quieren evitar el envenenamiento por radiación política en nuestra discusión. De hecho, hice una cierta investigación sobre la red y en otras partes sobre esto, y fue interesante descubrir que la frase gobierno global está asiduamente evitada. El gobierno global es una frase que se utiliza muy comúnmente en los planes de estudios de universidades por todo el mundo y en publicaciones y ese tipo de cosas. Ciertamente aprendí muy rápidamente, incluso de la manera dura, a evitarla cuando estaba en el Departamento de Estado, aunque trabajaba por un presidente que era internacionalista liberal. Y todavía tiene esa asociación con el zumbido de los rotores de los helicópteros negros que estaban listos para aterrizar en nuestros patios de escuelas y así sucesivamente. El gobierno mundial sugiere obviamente que usted tenga una sola capital en alguna parte y una sola bandera y probablemente un solo himno nacional, y la soberanía del resto de las naciones se subordinaría a esta. Y a propósito, Harry Truman creía en esto, la federación del mundo y el parlamento del hombre. Y ese es un sueño que algunos todavía entretienen para el futuro. Pero el gobierno global, en el sentido que pienso que la frase está utilizada correctamente, no es un sueño, es una realidad. Y hemos tenido durante mucho tiempo. En realidad, la edad moderna, es decir, ahora tenemos gobierno global en muchas formas.
Algunas de ellas están asociadas a las Naciones Unidas, otras están asociadas a la Organización Mundial del Comercio. Hay gobierno regional, es simplemente una realidad de la vida. Entonces, veo el gobierno global como nada más o menos que una manera de colectivamente, como estados soberanos, manejar el hecho y el proceso en curso de la globalización y el hecho de la interdependencia. Bien, usted lo oyó del señor Stroop Talbot. ¿Y quién es él? Él trabajó en la administración Clinton por 7 años. Él fue compañero de habitación de Bill Clinton cuando ambos eran estudiantes de Rhodes en Londres, Inglaterra. Ahora él es el presidente del Instituto Brookings. Y Susan Rice, que fue consejera de Asuntos Exteriores del presidente Barack Obama, trabajó bajo Stroop Talbot en el Instituto Brookings, este hombre que cree en el gobierno mundial. Ella ha sido ahora asignada por el presidente Obama para ser nuestra embajadora en las Naciones Unidas. Bien, ¿qué estamos mirando aquí? Estamos mirando un gobierno mundial, globalización, comercio mundial, banco mundial, Corte Penal Internacional. Con todos esos términos estamos mirando hacia un gobierno mundial. Está justo ahora, está en su Biblia y usted lo está mirando formarse ahora mismo. ¿No está usted alegre por las profecías de la Biblia? Sin ellas no seríamos conscientes de los acontecimientos proféticos que ocurren en el mundo.